Vamos a nuestra clase en el libro de Joel. Vamos a ir al capítulo 2. Ya hemos podido avanzarle un buen tramo, ¿verdad? A lo que es el capítulo 2. Vamos entonces ahora a analizar del versículo 26 en adelante, ya en lo que era la última sección, esperando, ¿verdad?, que podamos abarcar lo más posible. Vamos a leer el versículo 26 para recordar lo que estábamos viendo, el versículo 27. Vamos a ir un poquito rápido ahí en esos dos, porque el versículo 28 es el cual nos va a dar la información para expander, recordando lo que hemos observado. ¿Quién nos puede leer el versículo 26? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Se acuerdan de esta parte de nunca jamás será mi pueblo avergonzado? Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y espero que pues veamos todo lo que va conectando hasta este momento. Recuerde, y lo voy a volver a repetir más adelante porque necesito hacer hincapié en esto, la mayor parte de las versiones o las traducciones de la Biblia hacen una separación, una división del versículo 28 en adelante. Incluso algunas van y separan secciones entre ellas. Pero normalmente el versículo 28 en adelante es uno que aislean o hacen adición a otro pensamiento. Entonces tenga esto en mente, el contexto nos deja saber y que el pensamiento fluye. Y el versículo 26 nos habla de comer hasta saciaros. Esto va hacia una profecía hacia el futuro, va a una profecía que se va a cumplir o se va a llevar a cabo en Cristo Jesús. Miramos de cómo Jesús en dos ocasiones alimentó a 6,000 y luego a 5,000. En ambas sobraron canastas y comieron hasta saciarse. Esto es lo que la profecía está haciendo alusión hacia el futuro. Es algo que va a suceder en el futuro. Y cuando continuamos viendo este pensamiento, nos deja saber ahí, ¿verdad?, que va a llegar un momento donde la gente va a alabar a Dios, donde la gente va a glorificar a Dios por lo que ha sucedido. Y precisamente ese es el caso. La gente, después de ver las maravillas y señales en el tiempo de Jesús, se maravillaban y honraban o glorificaban a Dios. Esta profecía también fue una que se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Observamos esta palabra, alabaréis. Y esta palabra de halal, ¿verdad?, encontramos de cómo esta palabra también, pues, observamos de su significado, algo de pulir, dar brillo, algo que sobresale o es exaltado. Y esto es a lo cual el pueblo va a hacer con Dios, ¿verdad? Entonces, al observar esto, vemos que la gente en el tiempo de Jesús vieron las maravillas, trajeron gloria y honra a Dios. Vemos que si nos ponemos a observar, aquí tiene un pensamiento algo personal de cuando vemos, tenemos que preguntarnos cuál fue la última vez que contaste todas las maravillas de Dios en tu vida, en mi vida, y cuál fue ese resultado de tantas maravillas y cómo concluimos al final de ver todas estas maravillas. En ocasiones en la casa, ¿verdad?, cuando hacemos las oraciones en la noche, damos gracias por la cama, por la casa, por la ropa, y tratamos de ir dando todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y nos damos cuenta que son un sinnúmero. Y concluimos la oración, ¿verdad, Señor? Pues en verdad son varias las bendiciones que nos das, y en ocasiones algunas las pasamos por alto. A veces llegamos a la conclusión de que deben de estar allí cuando yo las necesite, en vez de decir gracias, Señor, porque me las diste cuando las necesitaba. Se pone uno a meditar en su vida y a meditar en lo que Dios ha hecho. Es interesante, y eso es lo que los judíos eran pedidos aquí, y lo que los judíos terminaban era glorificando el nombre de Dios. Entonces llegamos a la parte donde este pueblo no será avergonzado. Y observamos que la vergüenza que ellos no experimentarían
tanto la humillación, que es el significado de la palabra, es con el contexto de que en el tiempo cuando esta profecía se lleve a cabo, y se estará llevando a cabo en el tiempo futuro, en el tiempo de Cristo, no van a quedar sin bendición. Efesios capítulo 1, el versículo 3, nos habla que todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Entonces cuando dice Dios, mi pueblo jamás será avergonzado, jamás será humillado. Cuando usted y yo tenemos una necesidad, ¿es algo de humillación pedir ayuda? ¿Es algo de reconocimiento en decir, no tengo los recursos necesarios, necesito depender de alguien para que me brinde esos recursos? Entonces cuando vemos esto, dice Dios, esto no va a suceder más. Nunca les va a faltar nada, porque en Cristo, cuando esta profecía se cumpla hacia el futuro, Dios va a proveer esas bendiciones abundantemente que su pueblo no necesite. A eso se refiere, y nunca más será mi pueblo avergonzado. En ocasiones, personas cuando leen esto, incluso comentaristas, piensan, bueno, esto no se cumplió porque el pueblo fue avergonzado más adelante. No, Dios está diciendo, en su tiempo, es una profecía hacia el futuro, lo cual Pedro aplica en el tiempo de Pentecostés con el Espíritu Santo, lo cual inicia esa profecía. Pero todo lo que está diciendo se va a cumplir en el tiempo del Mesías. Entonces vamos observando también la palabra, ¿verdad? Bosh, que viene siendo Bush realmente, avergonzados, y esto es lo que les mencionaba yo, Efesios 1:3, ¿verdad? Es el pasaje que recordamos de esto, y es el no llegar a experimentar estar escaso de bendición. Y sabe que cuando usted y yo observamos el Nuevo Testamento, vemos que Dios brinda todo. Por eso todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Entonces es muy importante tener eso en mente. Esto lo vuelve a repetir en el versículo 27. El 26 y el 27 terminan de la misma manera. Y el detalle es el énfasis que está haciendo Dios cuando esto se cumpla. Realmente, para que lo entendamos nosotros y lo entendiera el pueblo, no va a haber necesidad de nada. Entonces, una profecía hacia el futuro, hacia Cristo. Todo está apuntando hacia el Mesías hasta ahorita, y todo lo que vemos en los profetas va a apuntar hacia el Mesías. De ahí nos movemos al versículo 27. ¿Quién no lo puede leer? Conoceréis de que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Note ahí como dice, y conoceréis. Esta expresión deja saber que el pueblo se va a dar cuenta de tres cosas. El conocer es llegar a la realización o al pleno conocimiento de algo. Va a conocer el pueblo que Jehová es el verdadero Dios, número 1. Número 2, va a conocer el pueblo que no existe otro Dios más que Dios. Y número 3, que ahora ese Dios, el único Dios, habita en medio de su pueblo. Otra vez, todo hacia el futuro, Nuevo Testamento, ¿ok? Todo hacia Cristo. Todo está apuntando hacia Él, todo esto se está hablando en el tiempo de Él, y esta situación o estas profecías se van a cumplir en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver esto. La palabra conocer, como mira ahí, tiene lo que es conocer, averiguar, respeto, entender y o reconocer. Esta palabra en su simple uso es llegar a realización de una verdad, lo cual mencioné hace unos momentos. Y después de analizar cierta verdad o cierta información, se ha obtenido ese conocimiento. Los judíos llegaron a la verdad después que observaron las maravillas de Dios. En el Nuevo Testamento, en Lucas 5, versículo 26 nos presenta, Lucas 19, 37, Mateo 21, 15, dicen verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Han llegado a la realización, han llegado al pleno conocimiento de quién es Jesús. Recuerden, todo esto está apuntando hacia el Mesías. A lo que ahora ellos sabrían sin duda alguna que Jehová, el verdadero Dios, está en medio de ellos. Ahora
todo el Nuevo Testamento y pasajes como estos o más, Mateo 14:33, Mateo 27:54, Marcos 15:39, cuando el centurión se da cuenta de la muerte de Jesús, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando se le deja saber a la profecía de que se le pondría el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, es de que Dios habita en medio de su pueblo. Y encontramos uno tras otro, al igual que Colosenses 1:19, en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Cristo, Colosenses 2:9, se vuelve a enfatizar que esa plenitud de la deidad, dado que está en Cristo, es porque Cristo está en medio de su pueblo. Él es la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18 y 24, y siendo la cabeza de la iglesia, Él está con la iglesia, porque Él es la autoridad de la iglesia. Entonces es muy importante recordar estos términos, estas descripciones de cómo estas profecías están apuntando hacia el Mesías. Y esto es lo que vamos observando en el versículo 26, versículo 27, y de aquí vamos a encontrar que nos apunta o nos lleva hacia el versículo 28, narrando o describiendo más profecías, donde va a llegar con el Espíritu Santo. Entonces, quiero que tengan esto en mente, quiero que observen estos pasajes, quiero que ustedes hagan notas, porque entre más ustedes comprendan esto, más fácil van a comprender el libro de Joel. Y más fácil van a poder observar lo que se llevó a cabo en el día de Pentecostés. Yo siempre me he preguntado por qué Pedro citó Joel y de allí empezó a explicar a Cristo. Es muy importante que ahora que he podido observar este libro, me doy cuenta más detenidamente que Pedro está trayendo alusión una profecía y está diciendo, hoy inicia, o hoy inició. Y más adelante lo vamos a ir explicando y observando. Ahora, cuando llega uno a esta sección de Joel capítulo 28, tenemos que recordar estas tres cosas dentro de la examinación. La primera es recordar el contexto. El contexto inicia del versículo 28, no inicia allí, ni inicia versículos antes, sino que el contexto inicia desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 13. Todo eso está hablando hacia el futuro, está hablando desde el versículo 18 cuando dice, y yo tendré celo por mi pueblo, cuando está hablando de tener un amor por su pueblo, de tener una manifestación por su pueblo, de ese afecto. Desde allí empezamos a ver el tiempo de cuál empiezan las profecías apuntando hacia Cristo, la cual una de ellas, cuando todo esto se lleva a cabo dentro del Nuevo Testamento, una de ellas es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces tengan esto en mente mientras observamos. Déjenme regreso tantito porque quiero que veamos número 1, su contexto, número 2, la conjunción donde inicia el versículo 28. Usted y yo vemos que inicia y después de esto. Esto quiere decir que junta el pensamiento anterior que lo que estamos observando. Esto se lo estoy explicando porque quiero que cuando usted lea la palabra de Dios y usted mire un subtítulo allí, promesa de derramamiento del Espíritu Santo, eso es para que usted se recuerde de qué habla ese versículo en adelante, pero no es una división, es nomás una ayuda. Y eso es lo que presenta el número 3. Los traductores sugieren una sugerencia de la promesa del Espíritu Santo, pero recuerden, esto solamente es una sugerencia, no es una división. Allí no empieza el pensamiento empieza al versículo 18 y abarca hasta el versículo 3 del capítulo 3, y ustedes lo van a ver. ¿Sí? El versículo 18 es del capítulo 1 o del capítulo 2, hermano? 2. Capítulo 2, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 3. Okay, so tengan eso en mente. El contexto les va a ayudar y les determina, ¿verdad?, lo que nos explica. Ahora, vamos a ver el versículo 28.
¿Quién no lo puede leer? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando yo leí este pasaje en el Nuevo Testamento, y yo sé que usted también, se tuvo que hacer la pregunta de los jóvenes y de los ancianos. Y hasta cierto punto se hizo la pregunta también de los hijos e hijas que profetizan. Pero cuando se nos explica este versículo, cuando lo leímos, entendimos o concluimos que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y claro que sí es. Pero este pasaje conlleva una profecía que inicia en un momento y va a continuar por un proceso. Por eso es importante que usted y yo lo tengamos en mente. Porque este versículo inicia en el día de Pentecostés, pero no llega a su totalidad hasta Hechos capítulo 10. Tenga eso en mente y ahorita lo vamos a observar por qué. Es muy importante. Dice, después de esto derramaré mi espíritu. La frase después de esto conecta la idea que acabamos de observar. Y esta idea, que fue del versículo 27, 26, incluso hasta el versículo 18, nos va llevando todas las profecías a su totalidad. Está hablando en fragmentos, está hablando de algo conciso en vez de explicarte todos los detalles. Solamente te está dando lo esencial, lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando Pedro cita este pasaje en Hechos 2, del versículo 16 en adelante, usted y yo encontramos que Pedro está trayendo esta profecía. Dice, esto es lo que ustedes veis y oís. Entonces él está hablando, ese es el inicio de lo que Joel habló. Pero cuando vamos más allá, recuerde que las maravillas de Dios fueron manifestadas, y por estas maravillas el pueblo concluyó alabando a Dios, porque ahora, concluyendo alabando a Dios, en Cristo vendrían todas las bendiciones y el Espíritu iba a ser una de ellas. El Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Se acuerdan que les dije que no inició en el día de no acabó completamente el día de Pentecostés? Pedro lo cita. Inicia ahí la profecía, pero dice aquí toda carne. ¿Sabe qué es eso? ¿A qué se refiere toda carne? Todo ser humano. Todo ser humano, realmente. ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés se le ofreció la salvación, ¿a quién? ¿A los judíos? A los judíos y los gentiles no entraron hasta Hechos 10. Entonces cuando vemos, ahí es toda carne. Cuando el gentil viene a ser impactado por el Evangelio a través de Cornelio, siendo uno de los gentiles, cuando ese Evangelio llega a él y él es aprobado por Dios, ¿se acuerdan qué pasa con Cornelio? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿se acuerdan? Dice que el Espíritu Santo viene hacia ellos, aún Pedro está hablando. Eso quiere decir, Dios aprobó. ¿Por qué? Por la profecía. ¿Sí? Esa es la parte de la profecía que no nos explican, o al menos yo nunca lo había escuchado. Pero cuando me pongo a analizar toda carne, esto es a todo ser humano, incluyendo al gentil, Pentecostés inicia la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, pero inicia a los judíos. Cuando Pedro está razonando con ellos y está diciendo, mira, ustedes saben que es abominación para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero yo, dice, he sido enseñado por Dios de que a ninguna cosa llame inmunda, ¿verdad? Porque eso es lo que le dice Dios. Pero ¿qué dice? De no hacer acepción de personas. Cuando Pedro está predicándoles el Evangelio, Dios aprueba, porque eso era la final de esta profecía. Toda carne. De ahí en adelante usted encuentra que en Hechos capítulo 11, versículo 26, por primera vez se le llamó cristianos. Ese nombre no vino en efecto. Y Isaías habló de esto en el capítulo 62 y versículo 2. Yo voy a dar un nuevo nombre. Ese nombre no iba a venir hasta que esta profecía no se cumpliera. Pues muy importante.
Cuando yo analicé esto me quedé, wow, esto es una cosa que tenemos que analizar, apreciar, porque el Antiguo Testamento nos revela esta información. El derramar viene de la palabra hebrea safaj, que implica derramar o ser derramado. Realmente es lo mismo, ¿verdad? El uso más sencillo de las escrituras hace alusión a algo siendo derramado, ya sea líquido, ya sea sangre, ya sea la vida, ya sea uno derramar su alma al Señor en oración, metafóricamente, o ya sea tanto como el sacrificio que se derramaba la sangre en el altar. Eso sería derramar, ¿verdad? Lo encontramos allá en Éxodo 29, versículo 12. También encontramos que Dios va a derramar su ira hacia aquellos impíos. Incluso lo hizo en el Antiguo Testamento, derramó, brindó, permitió, ejecutó, soltó, por decirlo así. En este contexto, derrama su espíritu. Me llamó la atención. Si tienes un vaso de agua y derramas ese vaso de agua, ¿qué derramaste? ¿Qué derramaste? Si derramas agua, ¿qué derramaste? Agua. Podríamos decir que si derramaste agua, ¿realmente derramaste jugo? No, porque lo que es agua fue derramado. Piensen esto. Cuando Dios derrama su espíritu, ¿está derramándose Él mismo? Sí, hermanos. Sí. Por eso el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la deidad, es Dios. Es Dios. Porque es Dios mismo derramándose, brindando, otorgando, viene siendo otras palabras de derramar, lo que Él es, para que el mundo lo tenga. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo fue el ejemplo de Jesús? Jesús mismo fue dado. Esto quiere decir, Dios otorgó, ¿verdad? Nos es dado un hijo, dice Isaías capítulo 9, versículo 6, que vamos a ver. Que dentro de esta promesa encontramos que hay más beneficios. Pero vamos a detenernos ahí. Vamos a ver la palabra de espíritu, a lo que se refiere aquí. La palabra ruach, usted la va a encontrar en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Esta palabra en ocasiones va a significar un aliento, un viento. La mente de alguien, el espíritu del hermano está triste hoy. Estamos hablando de la condición de la persona. O el Espíritu Santo, hablando de la tercera persona de la deidad. Precisamente ese es el contexto aquí. Cuando encontramos esta situación, encontramos que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, es aquel que va a ser derramado a toda carne. Y el ejemplo, quiero que lo vean, en Números 11 y versículo 29. Este pasaje nos ayuda a entender del por qué el derramamiento. Quiero que entienda este principio conmigo. Y el que lo tenga, de la lectura, por favor. Números capítulo 11 y versículo 29. Si yo fuera usted, hiciera una nota allí, porque este versículo, este pasaje, explica o da a entender algo muy importante. Moisés, cuando responde a esto. Y es una de las respuestas que él da por la acusación que se le está haciendo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos? Profeta, y Jehová pusiere, depositara, derramara su espíritu sobre ellos. ¿Qué está en cuestión ahí? ¿Qué es lo que podemos observar? Lo que podemos observar es esto, que cuando uno es profeta, es porque el Espíritu de Dios está en él. Y la palabra profeta denota un portavoz o un orador, alguien que habla. Lo cual implica que el profeta ha recibido el Espíritu de Dios y es por eso que es profeta. ¿Se entiende? No es profeta si el Espíritu de Dios no está en él. Está el Espíritu de Dios en él, por consiguiente es profeta. Eso es muy importante entender esto. ¿Qué lo hace profeta?
la elección o la elección que Dios hace a través de este individuo. Cuando usted y yo leemos Isaías, por ejemplo, capítulo 6, y encontramos que aquel Isaías se encuentra dentro de aquella situación donde mira la gloria de Dios, y en ese contexto encontramos que uno de los querubines toma una brasa del altar y se la pone en sus labios y lo purifica. Y vemos que de ahí en adelante, ¿se acuerdan la frase popular de Isaías? ¿Cuál es esa frase popular de Isaías? Tan popular que no nos acordamos ahorita. ¿Cuál es la frase popular de Isaías? Heme aquí. Heme aquí. Note que él llegó a ser portavoz de Dios cuando Dios lo eligió primero. Y como Dios lo eligió primero, fue profeta. Y como fue profeta, fue porque Dios lo eligió. ¿Sí? Entonces cuando Dios elige a esta persona, lo elige para que hable las maravillas de Dios. Pero esto no sucede antes de la elección. Encontramos aquí que cuando Dios derrama su espíritu, está eligiendo a ciertas personas que lleguen a ser portavoces. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que había un derramamiento o un ungimiento de aceite para elegir a ciertas personas. Si usted lee allá en el tiempo del desierto, en tiempo de cuando el pueblo estaba en pecado, que es Éxodo, necesitaban la santidad. Pero esa santidad no vendría al menos que Dios eligiera una persona que les ayudara. Aarón, sumo sacerdote. Le dice Dios a Moisés, toma el cuerno del carnero y derrama el aceite en la cabeza de Aarón y que corra todo por su barba. Cuando vemos eso, Dios está eligiendo. Por eso es de que Él va a ser un sumo sacerdote. Dios está aprobando a Aarón para que sea su sumo sacerdote. Entonces cuando vemos esta situación, vemos cómo Dios aprueba a Aarón para que él pueda llevar a cabo el hecho de hablar por Dios. ¿Sí? Y no que hable por él, sino que hable las cosas que Dios le otorga. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a su voluntad. Note que ese principio es ¿por qué? ¿Por qué está diciendo esto Pedro? Lo está diciendo a aquellos que ya fueron elegidos. Aquellos que ya tienen el derramamiento del Espíritu Santo y que ya han sido aceptados por Dios para hablar las maravillas de Dios. ¿Sí? Por eso viene el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos a David más adelante cuando Samuel va a ir a ungir al hijo de Isaí, vas a tomar aquellos hijos, dice, ni uno de estos es, no tienes a otro por ahí. Claro que sí, es pastor de ovejas, ahorita le hago venir al muchacho, viene y dice Dios, úngelo. ¿Qué hace? Derrama el aceite y lo unge. Dios ha elegido, tú vas a ser rey. Dios ha la elección. El ungimiento denota esto, el ungimiento deja saber que la persona ahora le pertenece a Dios, que la persona ahora ha sido aprobada por Dios para llevar a cabo un mensaje o una obra. Entonces, Joel capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo a toda carne era que toda persona sería aceptable delante de Dios y el Espíritu sería una manifestación de que Dios ha aprobado. Interesante, ¿verdad? Pero vemos de cómo Dios hace esto en Pentecostés y lo concluye en el día con el Cornelio. Por eso es de que ese derramamiento del Espíritu, Pedro dice, mientras aún hablaba, el Espíritu cayó sobre ellos. No tenía nada que ver Pedro ahí, más que hablar, y Dios manifiesta, dejando saber, los gentiles son parte del reino y de la salvación. Cumplimiento de esto. Entonces recordamos y tenemos el Nuevo Testamento para poder reconocer que cuando Dios, a través de su Hijo, en el capítulo 14, 15 y 16 les habla del Consolador, del Espíritu Santo, les habla que va a venir, que los va a guiar en toda verdad, que el Espíritu Santo será sobre ellos,
y ellos van a poder llevar a cabo ciertas actividades, milagros, señales. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y versículo 4, esa promesa se cumple porque se tenían que quedar en Jerusalén. Se cumple al llegar su inicio de ella, pero termina en Hechos capítulo 10 con el gentil, toda carne. Entonces observamos este principio. En Hechos capítulo 10, y note conmigo el versículo 44 para recordar otra vez ese contexto de Cornelio. Hechos capítulo 10, y quien lo tenga, déle lectura por favor al versículo 44 hasta el 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Note qué es lo que sucedió. Quiero que tenga eso en mente. Viene el derramamiento del Espíritu y los judíos reconocen: Dios derramó su Espíritu en los gentiles. Eso te quedas en shock. No habían comprendido Joel capítulo 2. No habían entendido lo que Pedro dijo y citó en el día de Pentecostés. No en su totalidad. Se les olvidó la parte de toda carne. Por eso les faltaba ese conocimiento y quedaron atónitos, en shock. No comprendían. Por eso ellos dicen, o concluyen en el versículo 47, responde Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Hay alguna objeción que podemos hacer nosotros como seres humanos? No. Dios acaba de manifestar el fin de su promesa del derramamiento del Espíritu Santo a toda carne. Entonces encontramos que en Hechos 2:38, cuando dice que te bautizas para el perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, es que Dios derramará su Espíritu. Esa profecía o esa palabra se dijo aún allí, por decirlo así, en Hechos, en el tiempo de los judíos, en Pentecostés, pero que iba a trasladar el tiempo. Por eso ese pasaje hasta hoy en día, si tú te arrepientes, si tú te bautizas, tú recibes el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Porque ese pasaje era algo que Pedro da a conocer, y que en Cornelio vemos esta manifestación. Yo he visto muchos errar con Cornelio capítulo 10. He visto comentarios, hermanos en la iglesia, que no saben explicar este punto. ¿Sabe por qué? Porque no estudiamos el Antiguo Testamento. Y cuando no se estudia el Antiguo Testamento, no sabes cómo explicar capítulo 10. ¿Por qué sucedió el derramamiento del Espíritu Santo hacia Cornelio y su familia? Es importante. Entonces, viendo esto, creo yo que es algo que se simplifica. Es algo que podemos razonar y decir, vemos entonces la profecía a su completa totalidad. Ese Espíritu prometido que sería derramado, se derramó en los judíos, pero cuando llegó a toda carne, el gentil, se llegó a su compleción. ¿Qué es lo que sucedió de ahí en adelante? ¿Se acuerdan de Felipe en Hechos capítulo 8? Más adelante encontramos que Felipe tuvo familia. Tuvo 4 hijas. ¿Se acuerdan qué hacían sus hijas? ¿Se acuerdan qué hacían las hijas de este individuo? ¿No? Profetizaban. Tengan eso en mente. El pasaje nos dice que los hijos y las hijas profetizarán. Van a profesar, van a proclamar, van a dar a conocer. Tanto ellas como aquellas personas que se encontraron en Hechos capítulo 8, del versículo 1 adelante, que iban por todos lados predicando, era porque iban anunciando tanto hombres como mujeres. Entonces encontramos una proclamación, que esto va a suceder después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se derramó en Pentecostés? Claro que sí. ¿Empezó la proclamación después? Claro que sí. Y encontramos su totalidad en el capítulo 10. Ahora, si recordamos la promesa del nuevo pacto,
por hacer alusión a ello. Podríamos expandir un poquito más este tema. Podríamos observar, y lo vamos a observar. El detalle es de que hoy se nos ha acabado el tiempo. Pero quiero que tengan esto en mente. Nomás hemos tocado la superficie del versículo 28. Y la razón es porque necesitamos hacer énfasis en toda la información que hay para que usted pueda analizar y apreciar lo que Cristo hizo en el día de cuando Él vino, cuando Él murió, cuando Él ascendió al cielo, lo que Él vino a traer y las profecías que aluden a Él y al Espíritu Santo, y todas esas profecías se cumplieron. Es maravilloso ver esto, la armonía, la conexión, el pensamiento y todo lo que habla nuestro Dios. Es maravilloso verlo, por eso es que la Biblia es el libro perfecto, no se equivoca. Hay que entenderlo. Pedro dijo, hay algunas cosas, menciona de Pablo, pero yo diría más de los autores, cuáles son difíciles de entender. Demanda más estudio, demanda que usted y yo pasemos más tiempo aquí, analizando, meditando y observando. Vamos a tener un himno para así de esta manera otorgar la oportunidad, como siempre. Dios nos da el privilegio de dar a conocer su evangelio. Quiero que usted mire esta promesa del Espíritu Santo, quiero que usted mire el día de Pentecostés y quiero que usted mire su vida. Si usted no es un hijo o una hija de Dios, Dios espera que usted atienda. Dios quiere que usted oiga su voz y lo obedezca. Que venga Él pidiendo ser bautizado como el eunuco. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si la persona reconoce esto y desea tener el perdón de pecados y ese gran beneficio, acceso a la gracia, también va a demandar una responsabilidad de cada uno. Y así usted y yo tendremos la oportunidad de cumplirla, porque es un privilegio. Si en esta hora usted atiende la necesidad en su corazón de obedecer a Cristo, háganlo. Si necesita las oraciones, de igual manera las tendremos.